¿Quién te sacó, dice el Señor, del horno de hierro? Dice el Señor con mano fuerte. Aleluya. Levanta tus manos ahí. Gracias, Señor, porque en medio de los problemas y situaciones adversas, tú estás en medio de nosotros, Señor. Oh, papito, gracias te damos, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos ahí un momento? Espíritu Santo. Ahí levantemos nuestras manos un momento. Ponte de pie un segundo, un momento y digamos: Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar. Eres agua viva. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador. Toma tú el control. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador. Toma tú el control. toma tú el control, mi Dios. Tú eres esa fuente, fuente inagotable, fuente de aguas vivas. Oh, sí, Señor. Toma tú el control, Dios. Te lo suplicamos, Señor. Toma tú el control de nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Démosle esa ofrenda de palmas al Señor. Amén. Bendecimos su nombre esta mañana, esta tarde ya. ¿Por qué no le da la bienvenida a uno o dos hermanos que tenga ahí cerca, verdad? Dígale: hermanos, qué bueno verte, qué bueno que estás en medio de nosotros. Amén. Amén. Dele ahí la bienvenida. Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos, hermano, que este día usted haya hecho ese tiempo precioso para venir delante de la presencia del Señor. Amén. Así que le damos la bienvenida a todos, hermano, invitándole a mis hermanos servidores, si pueden pasar por favor repartiendo los sobres de diezmos y ofrendas. Déjenme saludar a los hermanos que nos sintonizan. Hermana Astrid Lima, hermana Jazz Flor también nos está sintonizando. Hermano Melvin y Heidi Martínez, Chelis Hernández, Claudia Flores, le mandamos un saludo y un abrazo y pronta recuperación, hermana Claudita. Amén. Y todos ustedes, hermanos, y a los hermanos que nos ven a través de nuestra página también. Amén. Así que los saludamos. Yo dejo el tiempo, mi hermano Horacio. Él trae la administración de los diezmos y las ofrendas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Amén. Gloria a Dios por el gozo. Dice gracias por el privilegio de ministrar los diezmos y ofrendas. Estoy un poco emocionado. Amén. El domingo pasado nuestro pastor nos enseñaba acerca de lo importante que es saber diferenciar lo sagrado de lo profano. Amén. Nos recordaba que somos templo del Espíritu Santo y como tal debemos consagrarnos para el Señor. La palabra de Dios dice lo siguiente en Ezequiel 44:23, palabra de Dios para todos. Los sacerdotes deben instruir a mi pueblo sobre las diferencias
entre lo santo y lo profano, sobre las normas de la pureza y la impureza. Hebreos 12:16 dice lo siguiente: que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Todos conocemos la historia. La palabra despreciar significa desestimar, subestimar, tener en poco, desvalorizar, desairar, desechar, denigrar, maltratar, abofetar, por encima del hombro, dice. Todos sabemos que el diezmo y la ofrenda pertenece a Dios, amén. Y por lo tanto debe de ser consagrado exclusivamente para Él. Buscando en la Biblia encontré algunos personajes que despreciaron la ofrenda y no consagraron lo que era de Dios. Acán, quien tomó parte del botín, todos saben la historia. Los hijos de Eli, Ofni y Fines, no respetaban las ofrendas. Ananías y Zafira mentieron a Dios con la parte que le correspondía dar. Judas, el apóstol que entregó a nuestro Señor Jesucristo, despreció la perfecta ofrenda, despreció el verdadero valor al entregarlo. Dice la palabra que Satanás entró en él al comer el pan porque no le dio el valor merecido. Todos ellos tuvieron en poco, desestimaron, denigraron, desvalorizaron la ofrenda, despreciaron lo consagrado para Dios y su fin fue la muerte. Retomando el ejemplo rapidito de Saúl, la Biblia dice que despreció su primogenitura al venderla por un plato de lentejas, diciendo: dame de ese guiso rojo porque me estoy muriendo de hambre. Y otras versiones dice: estoy muy cansado, no tenía reposo, y este es el año del reposo, amén. Y concluyendo dijo: yo me voy a morir. Eso no le importó. ¿Para qué pues me sirve mi progenitura? ¿Alguna vez usted se ha escuchado, hermano, decir: ¿para qué voy a la iglesia? Algunas personas dicen: si de todas maneras me voy a morir. ¿O para qué? O si no trabajo, no como. La misericordia de Dios son nuevas todos los días, amén. Pongámonos a cuentas hoy con el Señor. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día que nos da el Señor para que nos examinemos por medio de la Santa Cena. Si alguna vez despreciamos la ofrenda, y nos pongamos a cuentas hoy, porque tal vez mañana sea tarde. Hagámoslo hoy, como dice la palabra en el libro de Hebreos, porque Dios volvió a fijar un día que es hoy. Por lo tanto queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. La profecía decía: no te olvides quién fue tu proveedor. Procuremos pues entrar en el reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, lo que les acabo de explicar. Dios los bendiga, hermano, pueden pasar. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, amén. ¿Sí se escucha bien, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué no me acompaña y vamos a orar? Vamos a bendecir lo que usted y yo ya trajimos, y que el Señor añada esa bendición a su palabra. Padre, te agradecemos esta mañana tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú nos guardas, Señor. Padre, y nosotros hemos venido a honrarte, Señor, no solo con nuestro fruto de labios, nuestra adoración, sino también hemos venido, Señor, a adorarte con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias, Señor. Padre, bendícelas, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Padre, bendice a aquel que da con gozo, con alegría, no con tristeza ni de mala gana. Señor, por favor, háblanos esta mañana. Añade esa bendición, Señor, a tu palabra, Señor, que podamos ser llenos, que podamos ser instruidos por tu palabra. Ayúdame, Señor, a hablar lo que tú quieres que platiquemos esta mañana. Pon la palabra en mis labios, Señor, y pon ese receptor en los corazones y en las vidas de mis hermanos. Te lo suplicamos todos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Pueden descender, mis amados hermanos. Qué bueno verlo este día. Un día muy, muy precioso, hermano, y definitivamente tenemos mucho que platicar. Qué bueno que usted está aquí, porque hoy nos sentamos todos a la mesa del Señor, a la cena del Señor, a compartir el pan. E indudablemente, hermano, estamos en este año del reposo, ¿verdad? Y definitivamente el enemigo siempre va a querer hacer, hermano, todo lo que esté a su alcance para, hermano, evitar que usted y yo disfrutemos del reposo, disfrutemos de la confianza, de la misericordia de Dios. Él va a hacer todo lo posible, hermano, por estorbar, por destruir. Va a hacer todo lo posible, hermano, por cambiar, por hacer, hermano, que todos, hermano, tropecemos de algún modo para no entrar en el reposo del Señor. Va a utilizar, hermano, la cosa más pequeña, la situación más pequeña que atravesemos, hermano, para evitar que usted y yo reposemos en el Señor. Definitivamente, entonces, cuando nosotros vemos, hermano, este año que se nos avecina, vemos que el augurio, hermano, que vemos, lo que estamos viendo, hermano, enfrente no es nada fácil, no es nada agradable. Estamos viendo en el país en el cual usted y yo, hermano, estamos, que nos adoptó a la gran mayoría, esta gran nación, la cual bendecimos todos, ¿verdad? Porque nos abrió las puertas, hermano, nos recibió, y muchos, gracias a su misericordia, hemos alcanzado en algún momento un tipo de reposo, de tranquilidad y de éxito también aquí. Todo por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Pero los tiempos van cambiando, el tiempo va evolucionando, hermano, para acelerar la agenda profética de Dios. Entonces también aún las autoridades de este país, hermano, hacen algunas cosas que aparentemente fueran en contra de nosotros, en contra del pueblo de Dios, pero lo que están haciendo es estar cumpliendo la proclama y la agenda profética de Dios, la profética de Dios. Entonces definitivamente la iglesia dice que en los últimos días, en el libro de Apocalipsis habla en uno de los mensajes, perseguirán a algunos de ustedes y algunos los echarán en cárcel. O sea que no les está diciendo nada bueno, ¿verdad? Pero dice el que persevere, el que persevere. Entonces hay una situación de perseverancia, hermano, en nosotros. Y por eso es que el Señor, yo creo indudablemente, hermano, que este año que el Señor nos ha hablado algo acerca del reposo, es porque en medio de los problemas, en medio de situaciones de angustias, hermano, siempre hay un reposo para el pueblo de Dios. Siempre hay una tranquilidad para el pueblo de Dios. Eso nos habla que mientras el mundo, mira, hermano, estén todos, hermano, cargados, tengan presión, hermano, de que qué va a pasar, que la migra anda por ahí, que mire esto, que mire lo otro, mire que nos quitaron esto, nos quitaron lo otro, y ahora ¿qué hacemos? Yo le diría, hermano, ¿sabe qué debemos de hacer? Reposar. Reposar en el Señor. Por muy oscuro que se mire ese panorama, hermano, pero ¿qué nos queda a nosotros? Reposar. Entrar en el reposo de Dios. Entonces déjeme hablarle, dice la Biblia en Hebreos 4:1, la versión lenguaje actual dice, y estos son unos versos, hermano, que van a ser nuestros caballitos de batalla, todo porque cada vez, hermano, vamos aprendiendo más del reposo. Dice Hebreos 4:1, por eso, mientras siga en pie, está en pie, la promesa de descansar con Dios, debemos de tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. O sea, está vigente la promesa de Dios. La promesa de Dios se mantiene en pie. O sea, ¿cuándo es hoy? ¿Usted se acuerda cuál es el reposo del Espíritu Santo? ¿Y cuándo es hoy? Hoy, en el momento. Entonces, en este momento está abierta, dice, la promesa de que podemos descansar en Dios y con Dios. Simplemente dice, sería una lástima que alguno de ustedes no lo pudiera recibir de Dios, porque nosotros oímos la buena noticia, y hace una coma ahí, separa un tiempo, al igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto. Solo que a ellos no les sirvió de nada oírla porque no creyeron en el mensaje. El reposo tiene que ver con fe. El reposo tiene que ver, hermano, con aplicar nosotros la palabra de Dios. Porque el pueblo de Israel les prometieron y le dijeron, los voy a llevar a una tierra prometida donde fluye leche y miel.
Donde hay abundancia y van a encontrar reposo. Pero ellos escucharon la palabra, pero no quisieron creer. Entonces, como esa promesa sigue en pie todavía en este tiempo, yo le quiero decir, la promesa de entrar al reposo está en pie. Simplemente no tenemos que escucharla nada más, sino tenemos que creerla. Tenemos que creerla. Entonces dice, nosotros en cambio, no está hablando ya del pueblo de Dios, ya no está hablando de Israel, ya está hablando de nosotros. ¿Se acuerda que yo le expliqué la semana pasada esto? Y dice, los que sí hemos creído en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia en la cual usted y yo hemos creído? A ver, así con injundia, diría en mi país. ¿Cuál es la promesa que usted y yo hemos creído? En Jesucristo. Esa es la buena noticia. Porque fíjese que cuando se le aparece, iban a nacer nuestro Señor Jesucristo, y en las alturas aparecen unos ángeles diciendo que traían buenas nuevas. El evangelio, eso significa buenas nuevas. Entonces dice, los que sí hemos creído la buena noticia, hemos creído al Señor Jesucristo, nos hemos convertido, hermano, trabajamos en nuestra vida para seguir la manera de Cristo. Dice, nosotros disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha prometido? ¿Cuál es la palabra que Dios nos ha prometido? Que vamos a descansar en Dios. Entonces, para usted y para mí que hemos creído en Cristo Jesús, para nosotros es la promesa del reposo. Para los que hemos creído, los que hemos confiado, la promesa es para nosotros en el reposo. Pero a los que no creyeron, Dios les dijo, por eso ya enojado decidí que no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los haré descansar. Y Dios dijo esto refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo. Entonces, para entrar en el reposo de Dios, necesitamos tener fe y creer en la promesa que es para usted y para mí. No podemos dejarla solo como una palabra, no podemos dejarla solo como un eslogan bonito. El año del reposo no puede quedar ahí. Tiene que llevarse a cabo a la realidad de nosotros. Tiene que llevarse a cabo a la manera que estamos viviendo nosotros. Las profecías, hermano, todas nos hablaban, hermano, de algunas cosas que se están asomando, de algo que está pasando, pero en todas nos decía, hermano, que tengamos cuidado y que tengamos tranquilidad, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Yo no sé si usted cree que el Señor tiene cuidado de usted. Yo creo y confío que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. A todos los que hemos creído en la buena noticia. Porque al que cree en la buena noticia, dice, el que cree en la buena noticia disfrutará ¿de qué? De zozobra, de opresión, de incertidumbre. ¿De qué va a disfrutar? Entonces mire, puede haber lo que sea alrededor, pero usted que creyó en la buena noticia, usted va a disfrutar de paz y va a disfrutar de tranquilidad. Pero créalo. Bueno, déjeme cambiar, creámoslo, que vamos a disfrutar de la paz. Entonces avancemos. Entonces Jesucristo les es revelado como el reposo, como la buena noticia que trae paz, que trae tranquilidad. Entonces en el libro de Nehemías habla algo de una revelación que usted y yo debemos entender, porque hoy nos vamos a sentar a la mesa. Entonces Nehemías está contando, hermano, de cómo el pueblo de Israel fue sacado cuando recibe la promesa del reposo, y dice, con columna de nube los guiaste de día, y con columnas de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían caminar el pueblo de Israel. El Señor utilizó dos señales, nube y fuego, para marcarles el camino que debían andar los del pueblo de Israel. Bajaste sobre el monte Sinaí, y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas, les diste leyes verdaderas, les diste estatutos y mandamientos buenos. Todo lo que el Señor hizo para el pueblo de Israel fue bueno, fue justo, fue verdadero. Todo lo que el Señor hace por su pueblo es justo, es bueno y es verdadero. Pero entonces viene y dice, les hiciste conocer tu santo día de reposo
y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Hiciste conocer tu santo día de reposo. Entonces el día del reposo, el reposo del Padre, el reposo del Hijo y el reposo del Espíritu Santo. ¿Que cuándo es el de reposo del Espíritu Santo? Les diste a conocer el reposo del Espíritu. Y entonces dice, les proveíste pan del cielo para su hambre y les sacaste agua de la peña para su sed. Y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Entonces cuando Nehemías está contando la historia, hermano, y está hablando, les está recordando de cómo el Señor, esa buena noticia, ese día de reposo, ese Señor del reposo les era revelado ahí. Porque nosotros conocemos al Señor, escúcheme, como el pan de vida. Entonces cuando les diste pan para saciar su hambre, les mostraste a Jesucristo la buena noticia que les iba a saciar su hambre. Entonces ahora a nosotros nos es mostrado ese pan de vida. Y dice la Biblia en Juan capítulo 6:32, refiriéndose a Jesús, dice, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés al que le habían dado la ley, pero que era buena, dice, que os he dado el pan del cielo, sino que es sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. ¿Y cuál era el verdadero pan del cielo? Jesús. Entonces Jesucristo siendo revelado dice, porque el versículo 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, al que tiene hambre de Cristo, al que tiene hambre, escúcheme, de buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el producto de la buena noticia? Paz y tranquilidad. Entonces, el que tiene hambre hoy, lo que tiene que hacer es comer el pan que bajó del cielo. El pan que da vida, el verdadero pan. Ese pan, entonces cuando nosotros, hermano, ingerimos el pan, comemos de ese pan, estamos ingiriendo la buena noticia de paz, la que trae tranquilidad y la que trae paz a nuestra vida. Pero, escúcheme, hay algunos que tienen que ponerle cuidado, dijo el libro de Hebreos, porque a algunos se les dijo, pero no creyeron. Entonces hoy tenemos que repetir lo mismo. El pan de vida va a saciar nuestra hambre, nos va a dar paz y tranquilidad. Todo lo hemos escuchado, pero no todos lo quieren creer. Entonces usted hoy, yo espero que usted sí sea de los que sí quieren creer. Que el pan de vida es el que baja del cielo y es el que sacia nuestra hambre. Pero no solo sacia nuestra hambre, sino dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Escuche, si alguno come de este pan, va a vivir para siempre. Entonces, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, escúcheme, aquí entonces estamos dándonos cuenta que el pan que descendió del cielo no solo nos va a dar paz, tranquilidad, no solo va a saciar nuestra hambre, sino nos da vida eterna. Pero al tener nosotros esa buena noticia, al tener nosotros eso dentro de nosotros, escúcheme, vamos a poder disfrutar de un reposo. Por eso es que usted y yo no podemos ir con la corriente del mundo. Decía la profecía que el pueblo de Dios es de una estirpe diferente. Entonces, si la corriente del mundo en este instante, hermano, está preocupado porque nuestro flamante presidente está haciendo algunas cosas no muy agradables, el pueblo de Dios que está comiendo el pan del cielo, que ha creído al reposo de Dios, ¿cómo debe estar el pueblo de Dios? En paz y tranquilidad. Y entonces, ¿cuál es la preocupación suya? ¿Y cuál es mi preocupación? Pues no debe haber preocupación. Pastor, pero es que ya vi yo unas venes que andan por allá por la 24 y vi otras. Mire, usted no se preocupe. Pastor, es que mire, ya me dijeron que me van a despedir porque
ya no están aceptando de eso, sino tienen que ser buenos. Usted no se preocupe. El Señor, mire, el Señor para Él no hay. Pero algunos oyeron la palabra y no creyeron. Por eso dice el Señor, se enojó y les dijo, no van a entrar en mi reposo. Porque no creyeron. Entonces la palabra para nosotros, hermano, perdóneme, este pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá. Hay promesas entonces en el pan que vino del cielo. La paz, la tranquilidad, hermano. Eso, vida eterna. Eso, hermano, es algo que usted y yo disfrutamos en este reposo. Pero el reposo, como hemos hablado, no, el reposo no es solo descansar. El reposo es un estado, hermano, de tranquilidad para nuestra alma, para nuestro espíritu. El reposo es un estado, hermano, de satisfacción espiritual en la cual, hermano, usted y yo confiamos en que Dios va a actuar a favor nuestro. El reposo es un estado en el cual el mundo dice trae aflicción para la humanidad, pero el reposo nos dice está tranquilo y está en paz. Y eso, hermano, es algo que viene del cielo, no viene de mi boca, no viene de mí, no viene de lo que yo le quiero transmitir, sino el Señor nos está hablando de que hay un estado de paz y de tranquilidad para el que cree, para el que confía. Porque el que no cree, entonces el Señor se enoja. Porque es necesario que os acerquemos a Dios, dice Hebreos, con fe, creyendo que por lo menos Dios existe. Porque hay quienes todavía ponen en duda, hermano, perdóneme, hijos de Dios, cristianos que todavía ponen en duda de que Dios exista. Señor, si existes, haz que me pase esto. Si existes, que me den un buen trabajo. Si existes, perdón, no podemos poner en duda nosotros como hijos de Dios que Dios existe. Es lo que le puede causar ira a Dios, nuestra falta de fe. Bueno, avancemos, porque hay mucho que hablar. Entonces dice también, les diste agua para saciar su sed, en Nehemías. Entonces Éxodo 17:6 dice, he aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Entonces la peña, hermano, da agua para calmar la sed, no solo de uno, sino del pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos. En Números 28 dice, toma la vara y reúne a la congregación. Reúne a la congregación, tú y tu hermana Aarón, escuche, y hablad a la peña a la vista de todos ellos o a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Entonces, el agua, hermano, lleva ciertas órdenes y ciertas cosas que nosotros debemos de cumplir. La primera orden, cuando el Señor le dijo a Moisés, golpea la peña, era porque la tenía que golpear. ¿Sí o no? Amén. La segunda orden era, háblale a la peña. Ahí ya es activa tu fe. Ahí ya es cree. Porque como la primera vez la agarró a varazos y dio agua. Entonces esta segunda vez la orden fue, háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Entonces Moisés no escuchó la orden. Y eso, escúcheme, le costó no entrar al reposo. Tenemos que aprender a escuchar cuál es la orden de Dios. Y la orden que le dijo en la primera, dale con la vara. Dice, golpearás la peña. Pero en la segunda le dijo, háblale a la peña. Entonces son órdenes, hermano, en la cual usted y yo debemos entender de que debemos escucharla en el reposo, que es lo que Dios nos indica. Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él
en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahí ya nos está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Ya nos está hablando de otra ayuda. Pero el agua va a empezar a brotar, escúcheme, cuando usted y yo aceptamos las buenas nuevas o la buena noticia, que trae paz, que trae tranquilidad y seguridad y trae reposo. Entonces de ahí dice Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de vida. ¿Quién es el agua de vida? Así convencidos todos. ¿Quién es el agua de vida? Entonces, el que tenga sed, el que tenga, hermano, necesidad de tomar, venga al agua de vida, que es gratis. Y tome de ella gratuitamente y sáciese. Entonces, en el reposo hay pan y hay agua. Pan para saciar el hambre y agua para saciar la sed. Y eso, hermano, está en el reposo. Porque Jesucristo fue revelado como el día de reposo. Entonces, cuando usted y yo ahora nos acercamos a la mesa, lo que nos ha sido revelado es lo que vamos a poner dentro de nosotros. Entonces es una de las cosas que usted y yo vamos adquiriendo, escúcheme, cada vez más la semejanza al Hijo de Dios. Porque cada vez que usted y yo ponemos la carne, ponemos el cuerpo, que es el pan, ponemos la sangre, que es el vino, estamos poniendo de esa naturaleza de tranquilidad y de paz dentro de nosotros. Por eso que la Santa Cena, hermano, aparte de que es confrontativa, pero también trae paz y tranquilidad. Mire, ¿quién es el que no quiere participar de la cena del Señor? Puede ser alguien que no esté viviendo bien delante de Dios. Puede ser alguien que no le haya sido revelado la cena del Señor. Puede ser alguien que tenga dudas en su corazón. Pero déjeme decirle, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, habla de David. Y David dice, mientras callé mi pecado, ¿qué dice? Los entendidos en la palabra, los que leen la Biblia, ¿qué más sigue? Mientras callé mi pecado, mis huesos se secaron. ¿Qué más decía? ¿Por qué no lo buscamos? Salmo, está entre los salmos, no sé si es el 51, pero ahí dice, ¿cuánto? Si alguien lo encuentra rápido me lo dice para no detenernos ahí. Entonces vea lo interesante, pues. Lo interesante que el que tiene algo, hermano, oculto, léamelo, hermano, algo, por favor, así, con voz femenil, no varonil, femenil. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Entonces, déjeme preguntarle ahí, ¿usted cree que este hombre tenía reposo ahí? ¿Usted cree que David estaba tranquilo? Si dice que clamaba y gemía de día y de noche y que su pasto verde se había secado. Entonces, alguien que está en pecado no tiene reposo. No sé si perdóneme, si me estoy dando a entender. Pero la cena del Señor, digamos, es la oportunidad que nos da, no de seguir pecando, sino nos da la oportunidad de confesar, apartarnos y entonces alcanzar la paz y la tranquilidad, porque dice que después de que te confesé mi pecado, todo cambió. Entonces la cena del Señor es un motivo de reconciliación con el Padre a través del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Eso nos va a llevar a nosotros a alcanzar el reposo, la paz y la tranquilidad que anhelamos. Yo no sé si usted anhela vivir en paz y tener tranquilidad. Mire, aquí entra, hermano, perdóneme, aquí entra la vida en el hogar, aquí entra la vida en el trabajo, la vida en la escuela, la vida en la iglesia, la vida donde nos movamos. Porque qué precioso es y qué extraordinario es. Y allá en mi país dicen, it's amazing también vivir en paz y tranquilidad. Porque qué terrible es, hermano, escúcheme, que seamos hijos de Dios, que evangelicemos, pero que no tengamos paz en casa. Que no tengamos paz en la escuela, en el trabajo. Entonces, tener paz y tranquilidad, dirían en estos anuncios que pasan en los días como hoy que hay Super Bowl, ¿verdad? Paz y tranquilidad, priceless. No tiene precio. ¿Con qué compramos paz? ¿Con qué compramos paz? Ay, pastor, si me saco la lotería, no, tendría paz. No, tendría un montón de problemas y gente que ni conoce pidiéndole. Pero la paz es un estado, hermano, de tranquilidad y de reposo. Porque bien, hermano, pueden haber frijolitos con tortilla, ¿verdad? Adentro, que nos saben a gloria. No a gloria, ¿verdad? Nos saben a sabroso. Va a decir, ¿dónde está gloria? Van a decir todo. No sabe a sabroso, pero es mejor en paz. Pero entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que si nos acercamos a la mesa y decimos, wow, esta es la oportunidad que yo necesito para alcanzar la paz y la tranquilidad. Es el estado que yo quiero y anhelo para mi casa, para vivir en paz con mi esposa y con mi esposo y con mis hijos. Entonces es la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida, la peña de agua, el pan que descendió del cielo, la peña, hermano, escúcheme, que sale del trono de la gracia de Dios, que brota como una fuente de agua viva, nos estaba ofreciendo para entrar en un reposo, en un estado de paz y de tranquilidad. ¿Cuántos quieren un estado de paz y de tranquilidad? Bueno, es necesario que no solo escuchen, sino que creamos todos. Porque algunos dicen, este pueblo lo escuchó, pero no le creyó a Dios. Entonces nosotros, hermanos, no solo debemos de escucharlo, sino debemos de creerle a Dios, que Él es el proveedor de la paz y de la tranquilidad. Ahora veamos esto entonces. La proclama de un profeta o la proclama que Dios hace a través de un hombre de Dios, hermano, es una proclama que tiene un cumplimiento en el momento o un cumplimiento para después. Pero la proclama que viene de Dios a través de un hombre trae cumplimiento verdadero. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje en Isaías 61:1, y lo hemos visto muchas veces, pero déjeme decirle esto es una proclama profética. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque, escúcheme, ¿por qué está sobre mí? ¿Para qué está sobre mí? Estaba hablando Isaías referente al Salvador, al pan de vida que iba a venir, referente a la peña de agua que iba a dar sed, referente al Cristo, a las buenas nuevas. Entonces vino Isaías y habló, hermano, de parte de Dios para decir, me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, me ha ungido para traer la palabra de Cristo Jesús. Y me ha ungido ¿para qué? Y está sobre mí ¿para qué? Porque me ha enviado para vendar a los quebrantados. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Me ha enviado, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha enviado, me ha ungido para proclamar el año favorable del Señor. ¿Cuál es el año favorable del Señor?
el reposo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el año favorable del Señor? Hoy. Este año es el año favorable del Señor, porque Él lo hemos visto. Entonces dice, para conceder, ¿para qué les va a conceder en el año favorable del Señor? A los que lloran les va a dar diadema, se les da diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, se les da manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Fue una proclama profética, y valga la redundancia, del profeta Isaías sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hubieron doctores de la ley, religiosos, fariseos, gente importante, que tenía conocimiento y que había estudiado la palabra desde que nacían. Eran doctores en escatología y todo conocimiento que tenían de la palabra, pero no entendieron el cumplimiento de una proclama profética, porque entonces aparece el pan que desciende del cielo, el agua de la peña, aparecen las buenas nuevas de tranquilidad y de paz. Y entonces dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Cuándo? Hoy. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente, se sentó y los ojos de todos los de la sinagoga fijos en él, de todos los fariseos, los doctores de la ley, de los intérpretes de la ley, de todos, hermanos, viendo cuando el Señor había hablado estas palabras, las había leído en el libro del profeta Isaías, lo que leímos. Y entonces todos estaban, hermano, esperando, y viene el Señor y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¿Cuándo se cumplió? Entonces, se cumplió hoy, allá cuando se paró en el templo a leerla. Pero también se cumple ¿cuándo? Porque es hoy. Hoy es un tiempo presente. Entonces, hoy el Señor dice, hoy, en este año, el Señor me ha proclamado o me ha dado la autoridad para proclamar libertad, para proclamar sanidad, para proclamar, hermano, todo lo que el Señor, déle esas palmas al Señor. Pero ha sido hoy. Entonces, cuando usted y yo entendemos esto, sabemos que hoy la cena del Señor nos va a ayudar a hacer esa proclamación, pero no solo hacerla, sino va a decir esto, mire, hoy se ha cumplido. Hoy se puede cumplir en usted y en mí. Pero acuérdese, muchos oyeron esta palabra y no la creyeron. Por eso Dios se enojó contra ellos y no los dejó entrar en el reposo. Usted y yo tenemos que creer esta palabra para poder entrar en el reposo. Entonces, ¿qué significa proclamar? Entendamos entonces qué es lo que significa esa proclama que se hizo, porque hoy estamos proclamando nosotros el año del reposo y estamos proclamando entonces que en el reposo viene libertad. En el reposo viene abundancia, viene misericordia, viene reinicio, vienen muchas proclamas incluidas en el reposo, porque no han dejado de funcionar, sino están vigentes todavía, porque toda la escritura se cumple ¿cuándo? Hoy. Entonces las proclamas, aunque se hayan dado anteriormente, pero también tienen un cumplimiento en Cristo Jesús, hoy. Entonces dice, proclamar es publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. Por eso es que cuando se proclama dice, por lo tanto, oigan todos a gran voz, para que todos escuchen lo que se está proclamando. Proclamar es declarar solemnemente el principio o inauguración de un reinado o de otra cosa. Proclamar en alta voz que este año se está declarando el año del reposo.
el año favorable del Señor, el año de libertad, el año de recuperación de vista, el año de la tranquilidad, el año de la paz para los que creen. Porque no todos creyeron, dice la Biblia y se lo estoy recalcando. Proclamar significa dicho de una multitud, dar voces en honor de alguien. También significa conferir por unanimidad algún cargo. Da señales inequívocas, de un efecto, de una acción, etc. Y dicho de una persona, declararse investida de un cargo, autoridad o de mérito. Eso significa, digamos, lo que es proclamar. Entonces, cuando el Señor Jesús proclama y está diciendo el Espíritu de Dios está sobre mí, está proclamando a una gran voz y está declarando el principio o la inauguración de algo que va a estar establecido. Pero eso depende de nosotros, porque hay quienes escuchan la declaración, pero no creen. El que no cree, hermano, perdóneme, está como que estuviera ciego y sordo. Porque no mira lo que va a tener de enfrente, porque no escucha lo que le están hablando. Y entonces mire, el Señor es obvio que conocía las necesidades del pueblo, conocía las necesidades de las personas. Porque el Señor les preguntaba, aunque él ya sabía, era obvio. Un ejemplo, Bartimeo. Ten misericordia de mí, hijo de David. Bartimeo era ciego, pero no tonto. Perdóneme, porque sabía escritura. Sabía que Jesús venía de un linaje. Entonces, cállate vos, Bartimeo, hombre, ya estás molestando mucho. No. Díganle que venga. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso el Señor no sabía que estaba choco, pues? Perdón, que estaba ciego, que no veía. Claro que sabía. Pero ¿qué es lo que el Señor quería escuchar? Su fe. ¿Qué es lo que quieres? Que me sanes. Que recupere la vista. Ok. Pum. Habían otros que le llevaban al Señor. Sus enfermos le decían, te lo traje para que le impongas manos. O sea, querían al Señor, manejar al Señor para que Él hiciera como ellos querían. Le llevan a otra y le dicen, ¿qué es más fácil? ¿Perdonarle los pecados o decirle sé sana? O sea, la gente quiere manipular a Dios con sus necesidades y sus emociones. Pero déjeme decirle una buena noticia. Dios no es manipulable. No lo manipulamos con lágrimas de cocodrilo. No lo manipulamos de esa manera porque Dios es soberano. Dios lo que anda buscando es un corazón contrito y humillado. Un corazón que le crea para poder él hacer un milagro. Mire, ¿qué cree usted que toda esta gente deseaba cuando caminaba el pan de vida? Cuando el agua de la peña caminaba por ahí. ¿Qué era lo que quería todos los enfermos? Imagínense, si en este pleno siglo XXI, con la tecnología, con lo avanzado que estamos, con la medicina, con la que está, hermano, perdóneme, muchos no tienen acceso a un seguro médico, no tienen acceso a la medicina, no tienen acceso a eso. ¿Qué habrá sido cuando el Señor Jesucristo, hermano, caminaba sobre la tierra? Y alguien que tal vez lo único que tenía era que se comía unos tamalitos de más y tenía colesterol y tenía otras cosas mal. Tenían enfermedades, hipertensión, úlceras, tal vez porque no comían. Enfermedades de la piel, no habían zapatos, no habían cremas humectantes, no habían algunas cosas de esas. ¿Qué cree que era lo que la gente anhelaba nada más? ¿Carros del año? Mire, había un general famoso. Podía tener todo lo que quisiera, pero leproso. ¿Usted cree que ese hombre no hubiese dado todo lo que tenía por sanarse? Entonces, eso es lo que yo quiero darle a entender, hermano, que la proclama es para todos los que tenemos necesidad.
para todos los que queremos vivir en paz, en la tranquilidad. Para todos los que queremos disfrutar, hermano, escúcheme, de hacer nuestro trabajo en paz. En la tranquilidad que nos ofrece el Señor. Esa es, digamos, es la proclama del bienestar, la proclama de la libertad, la proclama de la sanidad. ¿Cuándo es esa proclama? Hoy. Hoy el Señor está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí hoy. ¿Para qué? Hoy se ha cumplido esa escritura. Entonces, hoy el Señor les da cumplimiento a esas proclamas, esas promesas que el Señor nos ha dado, siempre y cuando tengamos esa característica. ¿Y cuál es la característica? Creer. Creer. Todos tenemos que creer que entramos en un año de reposo. Todos tenemos que creer que el Señor es nuestra esperanza. Todos tenemos que creer que el Señor es nuestra tranquilidad y nuestra paz. Todos tenemos que creer que el Señor es nuestro proveedor, nuestro sanador. Todos tenemos que creerlo, porque el que no cree no va a poder disfrutar de entrar en el reposo. Entonces, aunque se declare el año de reposo, aunque se declare lo que le estoy hablando, pero si no hay fe para creer, entonces no se va a poder disfrutar de ese reposo. Yo espero que me vaya entendiendo, hermano. Entonces, hay quienes no quieren entrar por no escuchar y por no obedecer. Se lo vuelvo a recalcar. Mire, pues, ya voy terminando, no sé cuánto llevo, pero déjeme ver para no equivocarme. Y ya voy casi cerca de la hora. Entonces dice Isaías 28:11. Dice Isaías 28:11. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, parábolas, él hablará a este pueblo, al cual había dicho, escuche, aquí hay reposo, dad reposo al cansado, y aquí hay descanso. Pero ¿qué dice? No quisieron escuchar. Entonces mire, el Señor te dice, aquí hay reposo. Aquí hay descanso. Pero no quisieron escuchar. Por lo cual la palabra del Señor para ellos será mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas, se quiebren los huesos y sean enlazados y apresados. Mire, hay entonces, para el que no quiere escuchar, que hay un reposo y hay un descanso en Dios. ¿Qué es lo que le espera? Mire, ¿sabe qué es lo que le espera a aquel? ¿Y qué es lo que quiere decir línea sobre línea? Y línea sobre otra línea. Y mandato sobre mandato. ¿Sabe qué es lo que quiere decir? ¿Cómo? No. Quiere decir que solo leen y leen, pero no hay rema en la palabra. Solo hay un mandato, por eso es que hay un montón de judaizantes, un montón de judíos que solo son letra. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar, por eso no van a entrar en su reposo. Entonces hay gente que cree que con solo conocer letra entran en el reposo de Dios. Pero se necesita escuchar. Por eso es que hay gente que usted le habla de la escritura, le habla de la revelación de Dios y dicen, ya no hay revelación. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. El que escucha entra en su reposo. El que escucha entra en su descanso. Entonces hay quienes no quieren entrar al reposo por no escuchar. Y de ahí dice, hay otros que no quieren entrar por no obedecer. Dice Isaías 30:12. Por tanto, así dice el Santo de Israel, ya que habéis desechado esta palabra y habéis confiado en la opresión y el engaño y os habéis apoyado en ellos. ¿En qué se apoyaron? En la opresión y en el engaño. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo, ¿qué dice? Seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestro poder. Pero
no quisisteis. Y dijisteis, no, porque vamos a huir a caballo. Por tanto, es cierto, vas a huir. Y sobre corceles veloces cabalgaremos. Es cierto, por tanto, van a ser veloces los que te persiguen. Entonces, no se entra al reposo porque no se escucha y no se obedece. Porque mire, ¿cómo es que va a haber, cómo va a haber, en dónde va a haber salvación y en dónde va a haber poder? Ahí lo dice. En arrepentimiento y en reposo. Entonces, ¿en qué hay salvación? Mire, hay salvación en arrepentimiento. ¡Pum! Padre, papito, me arrepiento. Sé que pequé, sé que hice esto y esto, pero hoy me arrepiento. Quiero ponerme a cuentas contigo. Y al arrepentirme, voy a reposar. Y ahí encuentro salvación. Pero entonces vengo y ya en salvación y en reposo, como ya estoy tranquilo, ya estoy reposado, ya estoy ahí, entonces, Señor, ya me arrepentí. Estoy en reposo, confiando en ti. Entonces ahora ya no tengo intranquilidad. Ya no tengo esa carga en mi corazón. Entonces ahora en quietud y en confianza, ahí voy a encontrar el poder que Dios me ofrece en el reposo. Lo interesante entonces es que el que no escucha y el que no obedece a la proclama que el Señor ha dado, entonces no va a poder, escuche, ni tener salvación, ni quietud y ni confianza en medio de un año favorable para la iglesia. Porque este año es favorable para usted y para mí. Para el que cree, hermano, este año va a ser bien favorable. Mire, mientras el mundo vaya a estar en problemas y muchos digan que les van a quitar el trabajo, a usted más trabajo le van a dar. De veras, créalo. Pero no el trabajo, créalo. Pero no el trabajo para oprimirlo ni para cansarlo, sino para que le den el pan nuestro de cada día. Porque el mucho trabajo también oprime. Pero le van a dar el necesario para que usted y su familia tengan el pan nuestro de cada día. Mientras hay algunos enfermos, usted va a estar rosadito, chonchito, ahí mira, bien comidito. ¿Por qué? Porque el Señor le va a dar doble porción de frijol. Pero, escuche, es para el que cree. Porque no todos, hermano, sí, estamos en el año del reposo, pero viviendo, hermano, perdóneme, no viviendo como ni siquiera un hijo de Dios. No viviendo, hermano, ni siquiera o creyendo lo que el Señor nos ha hablado, nos ha dicho. Entonces, eso de la proclama, hermano, es bien interesante, pero tiene que ver con confianza, tiene que ver con fe, tiene que ver con creer, tiene que ver con escuchar, con obedecer. Entonces, veamos, dice, el oír de la proclama. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos, si hicieres las cosas que yo os mando, proclama, mandamientos, órdenes, entonces ustedes son mis amigos. Ya no os diré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he dicho amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho notorias. A ustedes se las he dado a conocer. Ustedes no me elegiste vosotros a mí, escuche, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El oír de la proclama, escuche entonces, es ¿qué es lo que hemos oído? Porque ya no somos siervos, somos amigos, tenemos que llegar a ese nivel de amigos. Pero escúcheme, ¿para qué es que el Señor nos ha hablado y nos ha proclamado a nosotros?
¿Para que vayáis a dónde? Para que vayáis y compartid lo que yo les dije que escuché de mi Padre. Entonces, lo que tú conoces, lo que tú sabes, no es para que tú te quedes con Él. Es para que vayas y lleves mucho fruto y hagas fruto y lo compartas con los que no tienen, con los que tienen hambre y con los que tienen sed. Porque el que tiene hambre, para eso bajó el pan del cielo. El que tiene sed, para eso se le habla a la peña, para que brote el agua de ahí. Y eso fue lo que el Señor te dio a conocer a ti cuando Él se te reveló a tu vida. Y déjame decirte esto, tú no lo elegiste. Él te eligió a ti. Eso ya lo sabía, pastor, yo me merezco eso y más. No. Te eligió por misericordia. Me eligió a mí por misericordia grande de Dios. Pero no nos eligió ni por bonitos, ni por ricos, ni por pobres, porque si no bonitos, ¿a poco nos elige el Señor? Pero, ríase, hombre. Pero el Señor no te elige ni por tu físico, ni por lo que tú tengas, ni por lo que tú le puedes ofrecer. Tú no le puedes ofrecer nada a Dios. Él te eligió por su pura misericordia, por su pura gracia, porque de plano dijo, este sin mí no puede hacer nada. Este sin mí no hace frutos, no. Este sin mí, no. Este no puede hacer nada sin mí. Entonces voy a tener misericordia de él. Y de ahí, de esa posilga donde estaba, mira, el Señor todavía hizo así, mira, se remangó. Se quitó su anillo de sellar. Dijo, bueno, va a tener que meter la mano por este. Y de ahí me sacó a mí. Y algunos de ustedes también. O sea, usted y yo no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Bueno, y como Él nos eligió a nosotros, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer para llevar fruto? Entonces, ustedes, yo les he dado algo. Ustedes me han oído hablar a mí. Me han oído decir que el Padre me envió. Me han oído decir que yo soy el pan de vida, que yo soy el agua de vida, que yo soy la fuente que salta para vida eterna. Ustedes me han visto sanar enfermos. Ustedes me han visto la multiplicación de panes y peces. Ustedes han visto que he echado demonios, ¿verdad? Les dijo el Señor a sus discípulos. Sí, Señor, claro que sí. Sí, Señor. Sí, Señor. Y eso se hizo un canto, ¿verdad? Y entonces, dice, o las he hecho todas notorias. O sea, todos lo han notado, lo han visto. Ahora, ustedes vayan y cuenten lo que ustedes vieron de mí y escucharon de mí, lo que yo les dije del Padre, que el Padre me había dado para que ustedes lo entendieran. Porque a la gente de afuera, a ellos les hablo en parábolas. A ellos les hablo en un idioma que no entienden, porque uno les dice acepto a Cristo y ustedes les dicen, no, pero es que yo no tengo necesidad, no entienden. Pero a ustedes los elegí yo para que lleven, y como ustedes ya me entendieron, ustedes me creyeron, ustedes han entrado en mi reposo, ustedes tienen fe, ustedes tienen confianza, ustedes viven en paz, viven en tranquilidad, lleven ustedes ese plan afuera. Vayan ustedes y predíquenles a aquellos, porque allá afuera hay un montón de hambrientos que no tienen el pan de vida. Allá afuera hay un montón de gente que se está muriendo de sed. Llévenle agua. Y entonces nosotros tenemos que ir con panes, con una bolsa con panes y otra bolsa con garrafones de agua. ¿O con qué tenemos que ir? Con el mensaje notorio que usted y yo hemos recibido. Porque le voy a decir, usted es un mensaje notorio. ¿O no? Tendríamos que ser, hermano. No, somos, porque ¿sabes qué? Tú ya no eres lo que eras 15 o 20 años atrás. ¿Verdad que ya no? Entonces, eres notorio porque ya no eres igual como eras antes. Tendríamos que ser. Por ejemplo, yo ya no soy lo que era 30 años atrás. Tengo que ser notorio de lo que el Señor hizo en mi vida.
usted también tendría que ser notorio. Pero si todavía seguimos como éramos hace 30 años o como andábamos en el mundo, perdone, entonces ni siquiera nos hemos acercado al pan de vida ni a la peña de agua. Ni siquiera hemos creído en el Señor. Porque el que es del Señor, el que el Señor lo elige, es diferente. Entonces el Señor les dijo, ustedes han sido hechos notorios, entonces vayan y lleven mucho fruto. Vayan y evangelicen, vayan y lleven esta palabra, vayan y lleven el pan, lleven el agua, traigan multitudes, hagan esto para que entren en el reposo de Dios. Entonces el Señor, ese es el oír, escúcheme, ese es el oír y el cumplimiento de una proclama. Porque la otra estaría, digamos, en Mateo 28. ¿Cuál es la de Mateo 28? Conocida como la Gran Comisión. Entonces, esa es una proclama. Pero está en nosotros que esa proclama se cumpla. ¿Cuándo? Hoy. Entonces, si esa fue una proclama que se dio en Mateo hace 2000 años, esa proclama todavía está en pie y está vigente. Pero ¿cuándo se tiene que cumplir? O sea que el día que usted y yo vamos y llevamos el evangelio y vamos a predicar a todo lugar, incluyendo nuestra casa, le estamos dando cumplimiento a esa proclama. Es interesante entonces que las proclamas hay que escucharlas, hay que entenderlas, pero hay que obedecerlas también. Porque entonces nos quedamos solo en oidores, pero no nos hacemos hacedores de las proclamas que Dios ha dado a nuestra vida y las promesas. Déjeme ir terminando. Éxodo 36:6. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento. ¿Qué es una proclama? Declarar a gran voz, ¿se acuerda? Declarar algo, la inauguración de algo establecido, de un ciclo, de un proceso. Entonces Moisés dio la orden y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo: ningún hombre, ninguna mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más. ¿Por qué se pasó esa proclama? Porque el pueblo había traído en cantidades que ya no sabían dónde ponerlo. Ya había suficiente para la edificación del santuario. Ya había, hermano, en vastedad, porque habían escuchado la voz y la proclama de Dios. Cuando les dijo que trajeran para edificar de la casa de Dios. Entonces se levanta una proclama y les dice: ya no traigan. Hay otra proclama en Jueces 7:3, dice: ahora pues, proclama a oídos del pueblo. Entonces iba con el pueblo en los oídos. No, proclama para que todo el pueblo te escuche, diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. O sea que habían 32,000 guerreros. Y el Señor le dijo a Gedeón: proclama a todos los 32,000 guerreros. Si alguno tiene miedo, si a alguno se le hace así, dijo, todos contra el gordo, regrésese. Ahora, ¿por qué el Señor le dio esa proclama a Gedeón? Porque imagínense, eran casi el 70% de miedosos. ¿Qué hubiese pasado con los 32,000 si los 22,000 se regresaron por miedo? Qué gran pérdida la que hubiera habido ahí de hombres. Qué gran derrota la que se le hubiera mostrado al pueblo de Israel. Entonces el Señor proclamó y dijo: ¿saben qué? Todos los miedosos, regrésense, no los queremos aquí. Y 22,000, ¿usted sabe qué la cantidad de 22,000, hermano? ¿Usted sabe qué catizumbal de gente son 22,000? ¿Qué titipuchal de gente son 22,000? Que tuvieron miedo y se regresaron. Pero escucharon la proclama y obedecieron la proclama. Con miedo, pero la obedecieron. Jeremías 7:2.
Párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Y oíd la palabra del Señor, todos los de Judá, todos los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Y les proclamó algo ahí, usted lo va a leer más adelante. Pero entonces la proclama sirve para hablar de parte de Dios algo que tiene cumplimiento. Y hoy el Señor nos está proclamando que este año es el año favorable del Señor. Pero que hoy es la hora y el momento favorable de Dios para entrar a la reconciliación, para entrar al perdón, para entrar a la paz y a la tranquilidad. ¿Y cuál es la puerta que el Señor dejó para eso? La sangre del Cordero de Dios. Entonces yo quiero invitar a mis hermanos que van a ministrar y en la tarde concluimos este tema. Pero yo quiero invitarlo, mi hermano, para que usted y yo entremos en esa proclama y le pidamos al Señor, mi amado hermano, de que nos bendiga y que podamos, hermano, recibir de la gloria de Dios. Yo, déjeme decirle, hermano, con mucho respeto se lo digo, no sé cuál es la situación que pueda vivir usted hoy. Si hay zozobra dentro de usted, habrá alguna duda, habrá algún temor por lo que se está viviendo en este tiempo, sentirá alguna inseguridad en su vida, habrá algún problema en su hogar, habrá algún problema en su matrimonio, habrá algún problema con sus hijos, en su trabajo, en la escuela. Pero la promesa del Señor es para todo el que cree. Para todo el que cree hay reposo y hay tranquilidad. Porque se lo repito otra vez. Todo el pueblo, dice, escuchó estas palabras, pero no todos quisieron creer. Yo quiero invitarle a usted a que creamos a esta palabra, a que creamos a las proclamas de Dios que hace a través de un hombre para declararnos la bendición que viene de parte de Él para nuestras vidas. Pero escuchémoslas, creámoslas y llevemos fruto. Todo lo que hemos escuchado, mire hermano, hay muchos que conocemos palabra, conocemos doctrina, pero nos estamos engordando por no ir a sacar lo que conocemos. Así que ¿por qué no se pone de pie? Y le suplicamos al Señor de su gracia. Pero antes de, voy a invitar a mi hermano, ¿tú cantas? ¿O canta Manuel? Antes de que cantemos, yo quiero invitarle a usted. ¿Habrá algo en lo cual tengamos que ponernos a cuentas con Dios? No lo estoy acusando. Líbreme, Jehová, de ser el acusador que el Señor lo reprenda. Yo quiero traerle usted una palabra de reconciliación. ¿Habrá algo en lo cual usted y yo tendremos que hablarle al Señor y decirle: Señor, perdóname? Mientras callé mi pecado, mis huesos se secaron. No tenía paz, no tenía reposo. Yo quiero invitarte ahí, antes de que pasen mis hermanos, que levantes tus manos ahí al cielo. Cierra tus ojos, ya van a pasar mis hermanos. Y que cantemos ahí con tus ojos cerrados. Comienza a hablar con tu Dios y con tu Señor. Acuérdate que Él te eligió.
Él puso su mirada en ti. Tú y yo no lo elegimos. Él nos vio. Él nos eligió. Así que ahí con tus ojos cerrados, pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor. El sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas, eres quien me da las fuerzas. Ahí mis hermanos van a empezar a pasar con el pan y el vino. No te quedes sin participar. Yo creo en tu palabra, creo Gracias. que me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creemos, Creo Señor. que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, Tú me levantarás. tú me levantarás. Tú nos levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Eres quien me da las fuerzas y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo. Sí, Señor, creemos. Creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Oh, Yo sí, Señor. creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. Dice la palabra de Dios, no sé si ya todos la tienen, todos tienen ya los elementos. Levante su manita si alguien falta. Falta ya, manada, allá mire, cerca el hermano Gerardo, su hija, por favor. Ahí va hermano Alex, que le lleven el jugo. Dice la palabra de Dios: porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados nosotros. Así que ya nos hemos juzgado, ya nos hemos examinado. Yo espero que usted, hermano y hermana que está aquí, que me escucha, no rechace la cena del Señor. Déjeme decirle esto:
Usted puede decir, pastor, es que yo estoy en pecado. Ese no es excusa para no tomar ni comer de la cena del Señor. Pastor, es que mire, yo no soy seguro. No es excusa. Examínese cada uno a sí mismo, dice. Entonces yo le suplico que se examine, y si todavía usted quiere, levante su manita ahí, por favor, y mis hermanos le van a llevar. Si habrá alguien que todavía quiera y le falte, levante su mano. Si no, damos por hecho que todos tenemos. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Ahí agarre el pan en su manita y dígale: Señor, este es el pan de vida, el pan que descendió del cielo y el pan que tú me diste para saciar mi hambre, Señor. Comamos de este pan que está en nuestra mano. Después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan, el pan que descendió del cielo, y la copa, la sangre que me limpia y me da vida, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Levanta tu copa ahí y dile: Señor, gracias por tu sangre y por el agua de la peña que me da vida, me limpia, me sana y me da vida. Tomemos de la copa que está en nuestra mano. Cierra tus ojos ahí y cantemos. Queremos ser tu habitación, Señor. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara a mí, Señor. Oh, sí, Señor. Y estar más cerca de ti. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara a mí, Señor, y estar más cerca de ti. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara a mí, Señor, y estar más cerca de ti. Queremos verte, Señor, cara a cara y estar más cerca de ti. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Démosle esa ofrenda de palmas al Señor. Muchas gracias. Esa petición